Hola, bienvenidos a una nueva edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy nos acompaña el abogado tributarista Carlos Arenas para comentar sobre la posibilidad de aplicar impuestos a las casas de apuestas. Bienvenido. Muy buenas tardes, Guadalupe, qué gusto saludarte, saludar a todos los oyentes y personas que están conectadas al canal de RPP. Para mí es un placer poder estar compartiendo sobre un tema bastante importante como el futuro, o por lo menos la intención de grabar algunas actividades como las casas de apuestas, ¿no? Bien, en los últimos días se ha hablado bastante de las casas de apuestas por este partido de repechaje que jugó la selección peruana y también por el proyecto de ley que plantea imponer impuestos a este tipo de negocios. La gran pregunta es, ¿por qué actualmente las casas de apuestas no están pagando impuestos? Muy bien, a ver, veamos. Solamente hablamos de las casas de apuestas online que no están grabadas con un determinado impuesto, ¿no? Hay actividades de apuestas que se graban, pero con tributos municipales, ¿no? Como las organizaciones de espectáculos, de apuestas, bingos, etcétera. En este predictamen, básicamente lo que se estaba hablando es con grabarlo con un impuesto directo, con un impuesto a la renta. Dentro de nuestro sistema tributario se manejan básicamente dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos, ¿no? Y la imposición o los impuestos recaen en el consumo, en las riquezas y en el patrimonio. En este caso se está apuntando básicamente a lo que es la riqueza. No se ha grabado porque el uso de las plataformas virtuales es algo que los países recién están adoptando dentro de su legislación. Entonces, nosotros tenemos acá en la Constitución un artículo sobre el principio de legalidad que recogido el Código Tributario nos dice que no se puede grabar algún tipo de actividad únicamente por analogía o por parecido, por así decirlo. Entonces, el hecho de que tengamos una casa de apuestas física y las casas de apuestas online no haría que se grave de la misma manera, ¿no? Ocurre esto con el fenómeno de las Bitcoin o criptos u otras plataformas virtuales generadoras de ingresos que todavía nuestra legislación no los ha recogido, ¿no? Es por eso que ahora, con este predictamen, empiezan a recogerse ideas que en otros países ya se están dando y que a mi gusto es bastante saludable. Claro. Entonces, básicamente, la idea de por qué no se está grabando actualmente las casas de impuestos es por este motivo de que no tienen una locación, por así decirlo. ¿Qué Una cambios, legislación. claro, qué cambios, qué modificaciones le haría a esta propuesta que ya se está evaluando en el Congreso, que ya está en predictamen? Sí, hay algunas situaciones bastante interesantes que estuve leyendo en el predictamen, pero hay algo que tiene que, creo que aclararse, ¿no? Por un lado, se habla del gravamen del 12% sobre los ingresos de las casas de apuestas a distancia, ¿no? Y se habla directamente del impuesto a la renta, como el impuesto a la riqueza, pero también dentro de las consultas que se van a hacer, así como se le va a hacer al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Cámara de Comercio, también se habla de gremios o de instituciones que tengan a psiquiatras y psicólogos para ver el tema de la ludopatía. Entonces, estamos entrando ya en una situación de una corrección de externalidades. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, ¿recuerdas hace un tiempo atrás que apareció el impuesto a las bolsas plásticas, ¿no? Claro. Ese impuesto es básicamente para corregir externalidades, porque en un ente de recaudación no juega un papel muy importante, no es una recaudación alta como para decir que va a soportar el gasto público necesario para el Estado, sino que básicamente lo hacen ¿para qué? Para que dejen de consumir el plástico que nos trae problemas al medio ambiente. En este caso, lo que se quiere ver es cuál es el efecto de la ludopatía. Eh, como idea, como dictamen, creo que es bastante, o como un predictamen, es bastante interesante lo que nos plantean. Ahora, hay que ver la repercusión que va a tener justamente en las empresas
que están teniendo estas actividades de apuestas online, ¿no? Si van a generarse, si necesitan que se registren los juegos dentro del Perú, basta con que estén en una nube, porque al hablar ya de un sistema virtual, no estamos hablando únicamente de la generación de una ganancia dentro de nuestro país, sino también posiblemente de ganancias bueno, que yo acá desde Perú juegue con otro país. Entonces, por un tema de imposición y de territorialidad, habría que aclarar dentro de la futura ley, ¿no? Claro. Ahora, ¿ese tipo de regulación ya existe en otros países de la región? ¿Hay antecedentes, ejemplos que se puedan recoger de otros países de América Latina? Hay países que ya están regulando no únicamente el tema de los juegos online, sino básicamente de las ganancias en las nubes o ganancias virtuales, ¿no? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, Colombia, que ya tienen un gravamen, o en Europa, lo que está sucediendo en España también, que han sido gravámenes bastante agresivos, ¿no? Nuestra legislación tributaria, a pesar de lo que se pueda pensar, lejos de ser agresiva, todavía sigue siendo algo paternalista. O sea, no, nuestros impuestos no son impuestos muy altos. El gran problema que tenemos en el Perú y que la mayoría de contribuyentes siempre nos preguntamos es hacia dónde van nuestros impuestos, ¿no? Y eso es una de las principales situaciones por el cual muchas veces dicen, oye, ¿por qué voy a tener que pagar un impuesto si yo siento que no se está haciendo una repartición adecuada? Entonces, si bien es cierto, hay ejemplos como los mencionados hace unos momentos, la otra situación es cómo se va a distribuir, porque ya hay una intención, ¿no? Hay una intención de distribuir un 40%, si mal no recuerdo, al Tesoro Público, 20% al IPD y 40% que va a ir al Ministerio de Turismo, ¿no? De Comercio Exterior. Entonces, si bien es cierto, ya hay una intención de distribución de los ingresos, vamos a ver cómo se va a ejecutar eso, ¿no? Que es una preocupación también, que cada que vaya a ver la aparición de un nuevo impuesto, siempre la preocupación es cómo se va a regular, ¿no? Cómo se va a destinar o cómo se va a aplicar. Claro, eso es un gran problema que se tiene con los ingresos del Estado. Ahora, ¿hay estimaciones de cuánto se podría recaudar si finalmente se aplican estos impuestos en las casas de apuestas? Vamos a mencionar que Sí, estos proyectos ya son varios proyectos que se han presentado para aplicar este tipo de impuestos. sí, se prevé que aproximadamente podríamos estar hablando de 160 millones de soles al año con la recaudación de estos impuestos, ¿no? Que es interesante, no solamente por lo que significa que va a ingresar dinero al erario nacional, sino que todo movimiento económico tiene una repercusión en la economía en general del país. Por eso que los impuestos en muchas oportunidades se le catalogan como el punto de equilibrio de la economía de un país. Entonces, si se está teniendo ingresos por estas apuestas, debería existir una norma, debería existir legislación que regule justamente esos ingresos. Es por eso que es saludable este predictamen. Vamos a esperar qué nos dicen las entidades como el MEF o como la Cámara de Comercio, o en el caso de los psiquiatras o psicólogos, sobre las externalidades que se quieren corregir también. ¿Y hay algunos datos de cuánto aproximadamente ganan estas casas de apuestas que no están siendo reguladas y no están dando ingresos al Estado? Sí, hay un dato de 4.000 millones de soles que mueven estas casas de apuestas, por lo menos en el año 2021, es la estimación de los 4.000 millones de soles sobre estas ganancias que se han generado, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que se está moviendo mucho dinero, pero que no se está recaudando, ¿no? Y Claro, en estos especialmente, momentos, claro, y en estos claro, momentos especialmente ahora. se necesita bastante el tema de la recaudación, ¿no? Claro, especialmente ahora debe haber tenido una gran recaudación por los partidos que se han jugado previos al Mundial. Ahora, me comentó otros sectores que no cuentan con una regulación tributaria y que deberían tenerla, que según lo que usted considera.
Ahora, hace tiempo se habló de una regulación tributaria, es decir, que plataformas como Netflix o Disney Plus paguen impuestos, teniendo en cuenta que son empresas con sede en otros países, ¿cómo se aplicaría? ¿Implicarían mayores costos para los usuarios? Justamente es el debate, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aquí en el Perú, lo que nos correspondería es simplemente legislar la aplicación de un impuesto. Posiblemente dentro de su planeamiento fiscal en las empresas, pues podría significar un aumento en las rentas que pagamos los usuarios. Es más, ya hemos visto, por ejemplo, que sin la creación de un impuesto, ya en el caso de Netflix está cobrando el hecho de compartir cuentas, ¿no? Ya empezó a cobrar el hecho de compartir cuentas. Entonces, las repercusiones que se tienen no solamente deben darse desde el punto de vista de cuánto voy a recaudar, sino cuál es la situación que va a tener posteriormente el usuario. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a una situación eh, bastante, de bastante necesidad pública, ¿para qué recauda el Estado? El Estado recauda para cubrir el gasto público, ¿verdad? Y en ese caso tenemos que diferenciar entre lo que es el crecimiento económico y el desarrollo sostenido. El desarrollo sostenido viene a ser el nivel de educación, de goce y disfrute que puede tener una persona. Entonces, cuando se va a regular o legislar para cobrar impuestos en una determinada plataforma, también deberíamos ver cuál va a ser la repercusión respecto al desarrollo que vamos a tener, ¿no? Porque a veces se equivoca esta terminología entre lo que es el crecimiento económico y lo que es el desarrollo, que es justamente para lo que el Estado también trabaja, ¿no? Claro. Ahora esperemos que puedan desarrollarse de manera correcta estos proyectos y que, por supuesto, los ingresos que se recauden sean para obras o el bien de la población. Bien, perfecto. Muchas gracias por esta información. Eso ha sido todo por hoy en Viernes Económicos, pero si desean más noticias de economía o actualidad, pueden ingresar a www.rpp.p. Muchas gracias. Gracias también.